un Salvador, A Savior has been born to you. que es Cristo el Señor. He is Christ the ¿Está el Lord. versículo 12 allí, Andrea? ¿El versículo 12 quizás? Is verse 12 there? Bien, si no está, yo se lo digo. I'm going Dice, to say it. y esto le será por señal. This will be a sign to you. Me pareció muy interesante. Esto les será por señal. This is very interesting. This is a Que sign van a encontrar a un niño envuelto en pañales, that you're going to find a child, a baby, in acostado en cloth, un pesebre. Acostado en un pesebre. laying down in a manger. Me parece interesante que el Señor diga, esto sirve como señal. It's very interesting that this is saying this is a sign. Yo les confieso algo. I confess something Cuando to yo you. estaba pequeño pensé que el pesebre era la figura de José, María, When I was small, I thought the manger was the figurines of Joseph and Mary y el bebé en el centro, and the baby in the middle, los animales al lado. the animals around. Y yo pensé que entonces el pesebre se refería al establo. And so I thought it was about the stable. Pero resulta que el pesebre no es el establo. And the manger is not the stable. El pesebre es el recipiente donde se pone la comida para los animales. The manger is where they put the food to feed the animals. Y eso me puso a pensar. And so I started thinking about Porque this. el ángel dice, esto les va a servir como señal. And so I started thinking, the angel was saying, this is a sign. Van a encontrar a un bebé en el recipiente donde comen los animales. You're going to find a baby right in the manger where the animals Yo feed. preguntaría, ¿será que José tuvo tiempo de limpiar eso para poder acostar allí el I bebé? was thinking, did Joseph clean all of this so they can put the baby in there? Usted tiene su bebé. Let's say you have your baby. Bueno, allí tenemos a Oscar y Angélica There we have estrenando bebé. Oscar and Angelica who have a new baby. ¿Ustedes pondrían su bebé, lo pondrían en el recipiente donde comen los animales? Would you put your baby in a manger where the animals eat? No se rían, ¿sí o no? No, dicen Yes or ellos no? no lo pondrían. They said no. ¿Usted lo pondría? ¿Usted hubiese colocado a su bebé en un lugar como estos? Would you put your baby in a manger? Y el Señor está diciendo, esto sirve como señal. And the Lord is saying, this is a sign. Porque José y María encontraron que la cuna perfecta, Because Joseph and Maria, they found that the best crib, the perfect crib, best crib, ok, lo mejor que podría estar allí era justamente donde comen los is animales. where the animals eat. No creo que fue casualidad. Humanamente hablando, nadie lo hace. Humanly, no one would do that. Así que era una señal de Dios de que se pusiera allí. So it was a sign of the Lord that was there. Como todo en esa noche sucedió en forma milagrosa, And like everything was a miracle on that Dios movió el night, corazón de José y de María para colocar el bebé justamente allí. the Lord moved the hearts of Joseph and Maria to put the baby there. Porque era la señal de que los pastores estaban escuchando la palabra correcta. Because it was the sign that the shepherds were hearing the ¿Cuál correct era word. la palabra correcta? ¿Cuál era la palabra correcta? What was the correct word? Dale un poquitico más de monitor a Elena, por favor. La palabra correcta es, ha nacido un Salvador. The correct word was there was a Savior was born. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. And so that's what we're going to talk about today. La Navidad me habla de que ha nacido un Salvador. Christmas speaks that there De- was a Savior De born. que hay un Salvador para el mundo. That there is a Savior for the world. Y vamos a mirar cómo lo plantea allí la palabra, por favor. And so- En Mateo capítulo 1, versículo 21. And let's look at Matthew 1:21. Porque allí encontramos de qué nos viene a salvar ese Salvador. Because there we find what He's saving ¿De us qué nos from. salva? Dice, dará a luz un hijo She will give birth to a son. y le pondrás por nombre Jesús, You are to give him the name Jesus. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Because he will save his people from their sins. ¿De qué tenía el mundo que ser salvo? What did the world have to be saved from? De sus pecados. From their sins. Todos hemos pecado. Everyone here has sinned. El mundo ha pecado.
The world has sinned. Recordemos que el pecado nos separa de Dios, Remember that sin separates us from rompe la God. relación con Dios. It breaks the relationship with La God. palabra nos enseña en Romanos capítulo 3 The word says in Romans que 3, no hay justo ni siquiera uno. there is no one that is just, No hay ni siquiera un not justo, even one, porque todos estamos bajo condenación. because we are all under condemnation. También la palabra nos enseña And also the word de que says por un hombre entró el pecado, entró el pecado. that through a man the sin came in, Ese hombre fue Adán, and that man was Adam, nuestro papá. our father. Todos venimos de Adán, We ¿cierto? all come from Todos. Adam. All Todos of us. venimos de Adán. All of us. Así que en algún grado, escúcheme bien, usted y yo somos hermanos y hermanas. So we're kind of all brothers and sisters. Obviamente a través de los años, pues no nos parecemos mucho, ¿verdad? Obviously, through the years, we don't really look alike. Pero el hecho es que a través de Adán el pecado entró y todos quedamos bajo la cobertura y maldición del pecado. So through Adam, all of sin came and evil came. Mira cómo lo describe aquí Juan en Juan capítulo 8. And so let's Juan go to 8:34. John 8. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Very, very truly, I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Todo aquel que peca es esclavo del pecado. Everyone who sins is a slave to sin. La Navidad me habla, escúchame, Christmas speaks to me que about antes de la Navidad that before todos Christmas, estábamos esclavos del pecado. everyone was a slave to sin. También David allí también está estrenando bebé, ¿no? And also Felicidades, David has David. a baby too. Felicidades a todos, la verdad que es muy especial. No sé el nombre de la pequeña, ¿cómo es? What's the name of the baby? Ok, me lo tienen que dar después. Ok. Pero arriba hay unos bebés bien hermosos. 3 That's bebés tenemos beautiful. por allá arriba. We have Amén. 3 Gracias al Señor. babies upstairs. Bien. Ahora escúchame. Todo aquel que peca es esclavo del pecado. Everyone who sins is a slave to sin. Así que si todos venimos de Adán, So if we all come from Adam, todos quedamos esclavos del pecado. we are all slaves to the sin. ¿Tiene sentido lo que digo? Is this making sense? Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue llevado esclavo a Egipto, For ¿cierto? example, when the people of Israel was in Egypt, ¿Por cuántos años estuvo esclavo en Egipto? how many years were they slaves? Alrededor de 400 años esclavo en About Egipto. 400 years in Egypt. Y estando esclavo en Egipto, ¿quiénes eran sus amos? And being slaves, who were their Los egipcios. slave leaders? Ellos eran sus amos, tenían que responder a ellos, They had to respond to hacer them, lo que el faraón decía, do what the Pharaoh had to say, hacer lo que los egipcios decían o pedían. do what the Egyptians had to No eran say. esclavos por su voluntad, Not because they wanted to, eran esclavos porque se lo impusieron. because they put it on them to Así be que slaves. antes de la Navidad, And so before todo el Christmas, mundo tenía un amo, everyone had a slave driver, tenía un amo, a master. a master. Y ese amo sobre sus vidas era el pecado. And that master was the sin. Y ese pecado ordenaba a la humanidad hacer cosas. And that sin had humanity do things. Y aunque alguien quería ser bueno, And even though someone wanted to be good, podía hacer algunas cosas buenas, they could do some things pero good, eventualmente otra vez el pecado tomaba control de sus but vidas. eventually the sin would take control of De their sus lives, decisiones. of their decisions, Pero sobre todo de su relación con Dios. but above all, their relationship with God. Porque aunque el hombre quería comunicarse con Dios, Because even though man wanted to communicate with God, su amo el pecado se lo impedía. his master's sin did not let him. ¿Cuántos aquí pecaron entonces? How many of you sinned Ok, here? levanten la mano los pecadores, los que pecaron. Lift Los up que your eran hand if esclavos you del have pecado. sinned. Claro que The ones sí. that were slaves for El Señor lo sin. dice, si tú has pecado una vez que hubieses pecado, The Lord says that if you have sinned one time, solamente una vez, arriba Only dice con la one mano arriba time, como que todavía, everyone ¿verdad? there is like lifting up their hand like Aunque yes. sea una sola vez que usted pecó, Even though it was one time that you el Señor sinned, dice, ya es esclavo del pecado. the Lord says that you are a slave to sin. Y aquí creo que todos hemos pecado al menos una vez. And I think we have all sinned about one time at Entonces least. cuando el Señor dice, les ha nacido un Salvador, And so when the Lord said a Savior is ha born, nacido alguien que va a romper, escúcheme, la autoridad del pecado sobre sus vidas. that has been born that is going to break the authority to sin. Y eso me parece muy interesante, And that is very interesting. porque no solamente tiene que ver con el pecado en el hombre,
It doesn't only have to do with the sin in man, sino que a través del hombre el pecado entró a toda la creación. but through man, sin came through Así to que all la creación creation. también quedó bajo la maldición del pecado. And so all creation was under curse of sin. Todo se desorganizó. Everything was unorganized. El pecado desorganizó todo el orden de Dios en la creación. Sin unorganized everything in the world. Algunos dicen que quizás por eso aparece el versículo 2 allí, ¿verdad? En Génesis capítulo 1. And some say that's why chapter 2 is there in El Genesis. versículo 1 dice, verse en el 1. principio creó Dios los cielos y la tierra. The verse 1 says the Lord created the In the earth beginning in the God created beginning. heaven In the and earth. beginning, Lord created the Y world. en el segundo versículo And the second verse dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. says that the earth was unorganized and empty. Algo desorganizó lo que Dios hace. Something disorganized what the Pero Lord el hecho es did. que el pecado trajo maldición sobre la creación de And Dios. so the sin brought a curse to the world. Si alguien es esclavo del pecado, If someone is a slave to sin, tiene una vida desorganizada. they have a disorganized life. Si alguien es esclavo del pecado, If someone is a slave to sin, sus planes son cortados. his plans are cut. Si alguien es esclavo del pecado, If someone is a slave to no sin, puede acercarse a Dios con they libertad. cannot go to the Lord No without puede tener in comunión con liberty Dios. and freedom. They can't have communication with God. De eso me habla la Navidad. That's what the Christmas talks to me about. Navidad me dice de que hay un Salvador. Christmas talks that there Alguien que is va a a quitar ese Savior, yugo del pecado. someone who is going to take that Alguien sin que me va a away, hacer libre. someone who's going to make you Alguien que free, me va a mostrar algo diferente. someone that's Juan, going to show me something capítulo 8 different. nuevamente, versículo 36, ahora dice So we así. go to John 8:36. Así que si el Hijo los libera, And so if the Son sets you free, serán ustedes verdaderamente you will be libres. set free indeed. Así que si el Hijo los libera, And so if the Son sets you free, ustedes van a ser libres de verdad. you will be set free indeed. Eso es lo que el Señor está queriendo manifestar en la Navidad. That's what the Lord wants to tell you Que in this tú eres Christmas, verdaderamente that libre. you are free indeed. Que si tú crees en Cristo Jesús, That if you believe in Jesus no eres Christ, esclavo del pecado. you are not a slave to sin. Eres libre. You are free. El pecado ya no maneja u ordena tus acciones. The sin has no control over your actions. Ya no tienes a ese amo sobre tu vida. You no longer have that master upon your life. Ahora perteneces a otro amo. Now you have another master. ¿Sabe cómo se llama ese amo? Do you know what his name Romanos is? capítulo 6, versículo 18. Romans 6:18. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, You have been set free from sin ahora son ustedes esclavos de la justicia. and have become Oh. slaves to righteousness. ¿Cómo así? Luego el Señor no dice que me hizo libre. How can that be? God didn't Lo, set me lo que free. hizo el Señor fue lo siguiente. This is what the Lord did. Cuando Jesús vino, When Jesus cuando el came, Salvador vino a when the nosotros, Savior came to nos us, cambió el amo. He changed our master. Ya nuestro amo no es el pecado. Our master is no longer sin. Ahora nuestro amo es la justicia de Our Dios. master is justice, the justice of God, righteousness of God. Yo soy justificado. I am justified. Soy limpio. I am clean. Soy libre. I am free. ¿Libre de qué? Free of what? De que ya no hago lo que el pecado me dice. That I no longer do what sin tells Ahora me to hago do, lo que la justicia de Dios me but I dice. do what righteousness tells me Ah, to do. hago lo que Dios o agrada a Dios. I do what makes God happy. ¿Cuántos aquí tienen un amo diferente? How many of you have a different master A here? ver, yo quiero ver cuántos están convencidos que tienen un amo diferente. Are you convinced that you have a new master? Amén. Ahora mírame un segundo. So look at me one second. Si tú tienes un amo diferente If you have a different y ese master, amo es la justicia de Dios, and that master is the righteousness of God, entonces vivamos como quien pertenecemos a un nuevo amo. so let us live like we belong to a different master. Alguien me decía, pastor, pero entonces ¿cómo hacemos? Porque de vez en cuando hago cosas que no quiero. And someone was telling me, I don't know what to do because sometimes I do things that I shouldn't do. No se preocupe. Don't worry. El Señor dice lo siguiente: The Lord says this, amados, amados, beloved, lindos, hermosos, beautiful bellos, people of mine, tiernos. tender people of mine. Y mira lo que dice el Señor.
This is what the Lord Si says. alguno ha pecado, If one has sinned por causa de que ustedes tienen un nuevo amo, because of having a new tienen master, un abogado. you have a lawyer. Y ese abogado se llama Cristo And that Jesús. lawyer is Jesus Christ. Así que cuando tú pecas porque te resbalaste por alguna And cosa, so when you sin because you kind of el slipped, Señor te and dice, si tú confiesas tu pecado, if the Lord says if you confess your Él sins, es fiel y justo para He perdonarte, is faithful and just to forgive you, quitar tu pecado, to take your sin away, limpiarte de toda maldad, clean you of all porque evil, tú estás con otro amo. because you are with No eres another esclavo del master. pecado. You are not a slave to the sin. Y usted lo puede leer en Hebreos capítulo 10. And you can No, read it in no lo tengo Hebrews allí, este es un 10. bono, Andrea. Hebreos capítulo 10, usted lo va a leer en Hebrews casa. 10. You're Del going to read versículo it 19 al versículo 22. from 19 to 22. Usted va a encontrar las siguientes palabras que dice allí el apóstol del Señor. You're going to find these words. Dice que cuando nos acercamos al trono de Dios, Then when we go to the throne of the Lord, Dios quiere que nos presentemos con una limpia conciencia, God wants us to go with a clean conscience, con una conciencia libre. a free conscience. ¿Y cómo podemos tener una conciencia And libre? how can we have a free conscience? A través del toque de la sangre del Cordero. Through the touch of the Lamb of God. Una vez, a través del toque de la sangre del Through the Cordero. touch of the Lamb of God. Eso me gusta muchísimo. I love that. Usted recuerda cuando el pueblo de Israel estaba nuevamente esclavo en Egipto. Remember when Israel was in Egypt? El Señor los quiere liberar. The Lord wanted to free them. La última señal que Él pone para liberarlos The last sign that He puts to make them free, es que le dice a todas las familias de Israel, that He says to all of the families in Israel, coloquen sobre el marco de la puerta de su casa put on the posts of the doors la marca de la sangre del Cordero. the mark of the blood of the Lamb. Y cada vez cuando pase el ángel de la muerte, And every time the angel of death passes recuerda que by, el pago del pecado es muerte. remember that the payment of sin is death. Cada vez que pase el ángel de la muerte, And so every time the angel of death goes pero ve around, la marca allí sobre la puerta, they are going to see the blood of the Lamb upon the no va a post. entrar, He's not going to go in there. pasa de largo. He's going to keep going. ¿Cómo puedes tener una limpia How conciencia? can you have a clean conscience? Voy a preguntar una vez más. I'm going to ask you one more Seamos time. honestos, ¿de acuerdo? Please be honest. ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús en su corazón? How many of you have Jesus Christ in your hearts? Bájenla. Pero aún teniendo a Cristo Jesús en su corazón, todavía hay algunos pecadillos. But even though you have Jesus Christ in your heart, you still have some sins. O sea que los demás no pecan. So no one else sins here. Pero ¿por qué razón ya usted no es esclavo de ese pecado? So why are you not a slave to that sin? Porque usted tiene, escúchame, si le ha puesto la marca sobre la puerta de su corazón. Because you have the mark upon the heart of the door of your heart. La marca de la sangre del Cordero. The mark of the blood of the Lamb. Entonces por esa marca, escúcheme, And because of this mark, cuando usted ha fallado, when you do things that are not right, usted viene delante del you Señor, come to the Lord, confiesa su pecado confess your sins, y el Señor dice, and the Lord says, yo te perdono, I forgive you. estás limpio, You are clean. no te preocupes más por eso. Don't forget about that. No lo traiga más a memoria. Don't even. Tu conciencia Put it in your puede mind. estar limpia. Your conscience should be clean. Escúchame. Listen to me. Ahora dile que está al lado. Dile So al que está tell al the lado. person next to you, No te voy a recordar I'm not tus going to faltas remind you pasadas. your failures, your past failures. Díselo. No te voy a recordar tus faltas pasadas. I'm not going to remind you about your past ¿Por qué failures. razón? Why? Porque tengo un Salvador. Because I have a Y Savior. el Salvador tiene su sangre sobre la puerta de mi corazón. And my Savior has His blood upon the doorpost Así que of my como yo ya heart. confesé mi pecado, And so I have confessed my como ya me sin, arrepentí, and I have already, no hay nada ni nadie que me pueda acusar. there is no one that can Porque accuse tengo una me. limpia Because I conciencia have a en Cristo clean Jesús. conscience in Aleluya. Jesus Christ. Aleluya. ¿Están conmigo en esto? Are you with me? Y esto es para las parejas. And this is for all of the married people. Esposos, esposas, no se recuerden el pasado.
Husbands and wives, don't remember the No, past. no se lo recuerden más. Please stop reminding them. Pídanse perdón, Ask for forgiveness. perdónense Forgive each other. y dejen que la sangre del Cordero mantenga su conciencia And let the limpia. blood of the Lord have your Hallelujah. conscience free. ¿Están conmigo entonces en esta mañana? Are you with me? Por eso necesitamos un Salvador. That's why we need a Savior. ¿Cuántas veces usted viene delante del Señor? How many times do you come to the Lord? Todos los días. Every day. Y he encontrado esto en mi vida. And I have found this in my life. Yo la verdad me levanto todos los días de mi cama I go every day, I get up every day con el propósito de agradar a Dios. with the purpose of pleasing God. Pero eso no quiere decir que todo lo que hice durante el día lo agradé. But doesn't mean that everything I did in the day pleased Him. El Señor no me ha enseñado o nos ha enseñado que cada día trae su propio afán. The Lord has showed us that every day has its own worries. En otras palabras, sí, su propia preocupación. ¿Cierto? Entonces, si como cada día trae su propia preocupación, So like every day has its own worries and anxiousness. al final del día me presento delante del Señor Every day, at the end of the day, I go to the Lord porque necesito ir a mi cama con una conciencia limpia. because I need to go to bed with a clean conscience. Señor, te entrego todo a ti. Lord, I give you everything. Y quiero que hoy por la sangre que derramaste por mí, And I want you because of the blood that you poured out for como me, ya no soy esclavo del pecado, because I am no longer a slave to ahora sin. soy esclavo de la I justicia. am a slave to Tengo righteousness un now. nuevo I have amo sobre mi I vida. have a new master in my life. Señor, Lord, hoy limpia mi conciencia today clean my al conscience confesar mi pecado. to confess my sin. ¿No dice el salmista, en paz me acostaré The psalmist says, in peace I will lie, y asimismo dormiré? and I will sleep Porque that solo way, tú, Jehová, me haces because vivir only you confiado. can I confide in. Entonces, este Salvador And so this Savior, hizo un sacrificio en la cruz una vez y para He siempre. made a sacrifice one time and forever. Somos limpios y salvos por la sangre del We are Cordero. clean and saved by the Una blood vez, of the una Lamb. vez y para siempre. One time and forever. Pero diariamente, But daily, por mi conciencia, for my conscience, necesito venir y estar a cuentas con Él. I need ¿Están conmigo? to go to Him. Porque si no tenemos una libre conciencia, Because if we don't have a free conscience, el enemigo nos va a acusar. the enemy is going to accuse us. Pero si tenemos una libre conciencia, But if we have a clean conscience, nada podrá hacernos frente. nothing can go against Porque us. somos libres en Cristo Because we are Jesús. free in Aleluya. Jesus Christ. Alguien me decía, entonces, pastor, ¿cómo hago para vivir esa libertad? And so someone was saying, how can I be free like that? Hay una historia que me pareció muy interesante y es esta. And there's a story that was very interesting, and it's this one. Un hombre en el circo, estos que ay, se me fue la palabra ahora, que trabajan con los animales, son domador, gracias, un domador de animales. And the person who controls all of the animals in the circus, Él está trabajando con los elefantes. he's working with the elephants. Y ustedes ven que el elefante se para en dos patas, And you see the elephant get up on both legs, que el elefante mueve la trompa cuando le dicen cuándo la debe mover, and he moves his trunk when he should, que se puede hasta subir en una bola, ¿verdad? Y dar la vuelta en la and he bola. can el get up in elefante. the ball and turn around on top of the ball. Le preguntan a él, ¿cuál es el secreto para que usted mantenga control sobre el animal? So they ask him, what is your secret to have control of this animal? Y él dice, todo comienza cuando el animal es pequeño. Everything begins when the animal is small. Cuando el elefantico, ¿verdad? Nos lo traen, When the elephant is brought, the little one, le colocamos en la pata, le colocamos una cadena. when the baby elephant is brought, they put some chains on his legs. Y esa cadena se la dejamos en cierta distancia de seguridad. And there is a certain distance that you leave on that chain. Así que el elefante se puede mover solamente en cierto espacio controlado. So the elephant can just move on a certain area. En la medida en que el elefante va creciendo, And when the elephant goes growing up, el elefante mentalmente comienza a acostumbrarse a ir hasta aquí, de acuerdo al límite de la cadena. the elephant is used to just going here or here, Cuando han according to the pasado chain.
cuando ha pasado algunos años del elefante ya ha crecido, when a few years pass by and se the le, elephant is bigger, quita la cadena. start taking off the chain. Pero como ya mentalmente el elefante se desarrolló en esa forma de pensar, But because mentally the elephant is used to being aunque ya no there, tiene la cadena, even though he does not have the el chain, elefante entonces sigue caminando de acuerdo al límite que se he le keeps determinó, going only to the limit that he's used to, aunque no tiene la cadena. even though he does not have the chain. Me pareció muy curioso cuando leí la historia, That was very interesting when I heard that story. porque lamentablemente hay algunos hijos de Dios que siendo libres Because there are some children of God, even though they are free, siguen caminando y actuando como si tuviesen la cadena puesta. they keep acting as if they had the chain on. Todavía siguen con temor acerca del pecado. They keep thinking about fear about that sin. Todavía siguen con temor de su relación con Dios. They have fear with the relationship with God Porque no han podido, como decía antes, limpiar su conciencia. because they cannot clean their conscience. Porque su forma de pensar sigue limitada a lo que era antes. Because their way of thinking is limited to the way they used to think before. Una vez más, mira lo que dice el Señor en Juan, capítulo 8. Estábamos viendo allí, So Andrea, let's versículo 34. look at John 8 again. Dice, si el Hijo los liberta. It says if the No, perdón, el son 36. Así que si el Hijo los libera, it says so if the son sets you free, serán ustedes verdaderamente you will be libres. free indeed. Ya usted y yo no tenemos cadenas de pecado. So you and I have no longer chains Yo of soy sin. libre para hacer la voluntad de Dios. I am free to do the will of God. Yo soy libre para ser santo como Él es I am santo. free to be holy the way He is Yo soy holy. libre para poder vencer cualquier obstáculo que se presente en la vida. I am free to have any Yo obstacle soy come libre towards para me. poder romper cualquier otra cadena en el nombre de Cristo Jesús. I am free to break anything else Porque that will tengo la come to me in the name libertad. of Jesus because I am free. Ya no estoy limitado. I am no longer limited. ¿Sabe cuál es mi dimensión ahora de actuar? You know what my dimension La is to dimensión act? de Cristo Jesús. The dimension of Jesus Christ. No vivamos más como esclavos Let's no longer live like slaves. en cualquier área de nuestras In vidas. any area in our life, No hay cadena que Jesús no pueda romper. there is no chain that Jesus cannot No break. hay circunstancia que Jesús no pueda There cambiar. is no circumstance that Jesus cannot change. No vivamos como esclavos. Let's not live as Porque el slaves Señor nos ha dado la autoridad, because the Lord has given el us the poder. authority, the Una vez power. más. Así que si el Hijo los libera, So if the Son sets you free, serán verdaderamente you are libres. free indeed. Glorifica el nombre del Señor. Glorify the Aleluya. name of Jesus Christ. Vamos nuevamente allí a Lucas capítulo 2, versículo 11. So let's go back to Luke Vamos a esta parte donde dice, 11. hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Today in the town of David, a Savior has been born. He is Christ the Lord. Me gusta la palabra Cristo. I love that word, Christ. La palabra Cristo significa el ungido. The word Christ is the anointed En one, otras palabras, el Mesías. the Messiah. El ungido, el Mesías, es el escogido de Dios. The anointed one is the chosen one of God. Pero ¿en qué consiste esta unción? And what does this anointing consist of? Hay tres clases de personas que en el Antiguo Testamento se ungían. There are three types of people that were anointed in the Old Testament. ¿Cómo se hacía esa unción? How was that done? La persona que iba a ser ungida se arrodillaba The person that was going to be anointed would kneel, y una persona con autoridad sobre este que va a ser ungido and a person with authority to the person who was being derramaba anointed aceite sobre la cabeza. would pour oil over his head. Y ese aceite corría por toda la cabeza And that- y cubría todo el cuerpo, That toda oil would la just ropa. cover all of his face and all of his body. Y esa unción consistía en que esa persona era escogida para algo. And that anointing consisted of that person was chosen for something. Y a través de esa unción se le daba una autoridad para lo que había sido escogida. And through that anointing, they gave him authority for what he was chosen for. Las tres clases de personas que se ungían primero eran los profetas. So the three type of people that were anointed were Los the prophets. profetas eran ungidos para poder servir al Señor en el ministerio. The
prophets were anointed to be able to serve Eran the los que Lord iban in a the traer la palabra de ministry. Dios. They were to bring the Los word of que iban a God. decir acerca de lo que Dios había en su corazón para que el pueblo lo supiera. They were the ones that were going to say what God had in their heart. El segundo grupo de personas que se ungían eran los sacerdotes. The second type of person was the priests. Los sacerdotes son los que son intermediarios entre Dios y el pueblo. The priests are the ones that are in between the people and God. Guían al pueblo hacia la presencia de Dios. They guide the people to the presence of God. Y la tercera grupo que se ungía eran los reyes. And the third group was the kings. Los reyes se ungían para que fueran entonces gobernantes sobre la tierra. The kings were anointed so that they can govern the earth. El Señor me ha dicho lo siguiente, And the Lord has told que me en Cristo Jesús that in Jesus Christ nosotros somos reyes we are kings, y somos sacerdotes. we are priests. Me gusta mucho eso. I love that. Si Él nos hizo reyes y And if sacerdotes, so, He made us kings and quiere priests, decir que Él nos ha ungido también. and He also has anointed us. Así que como Él es el ungido de Dios, And so, because He is the el anointed one of escogido de God, Dios, the chosen one el of God, enviado de Dios, the one that has come tiene una unción from especial. God, He has a special esa unción en la anointing. presencia del Espíritu Santo He de has the Holy Dios. Spirit. Mira lo que dice Mateo 16:16. What does Matthew Mateo 16:16 16 say? Con respecto a este Mesías, dice, tú eres el Cristo. It says, "You are the Christ." Está Pedro dando la confesión cuando Jesús pregunta, ¿quién soy yo? Peter is confessing when Jesus is Y, asking him, "Who y am Pedro I?" dice, tú eres el Cristo. And Peter says, "You are Tú the eres Christ. el ungido. You are the anointed Tú eres el one. que tiene el poder. You are the one that has the Tú power. eres el que tiene la llenura del Espíritu Santo. You are the one that is filled with the Holy Tú Spirit. eres el que ha sido ungido con lo celestial. You are the one that has been Tú eres anointed. el Cristo, You are the el Hijo Christ, del Dios the viviente. Son of the living Ahora God. escúchame bien. And please listen to me. Jesús nos vino a salvar Jesus came to save us del pecado. from sin. Ya no obedecemos al pecado. We no longer obey Ahora tenemos sin, un nuevo amo. but we have a new Pero ahora master. como Él es el Cristo, But because He is nos Christ, unge a nosotros He anoints para us que nosotros tengamos su so autoridad, that we can have His authority, tengamos su poder, His power. tengamos el dominio propio. We can have self-control the way He does. La Navidad me habla de eso. Christmas speaks La to me Navidad about me that. habla de que tengo autoridad en Cristo Christmas Jesús. speaks to me that I have La authority in Navidad me Jesus habla de Christ. que tengo poder. Christmas speaks to me that I have power. La autoridad me habla de que el Cristo está en mí. Christmas speaks to me that Christ is in me. La palabra dice, no les he dado espíritu de cobardía, The word says, "I have not given you a spirit of fear. les he dado sino poder, I have given you a spirit of power, dominio propio, self-control, autoridad. and authority." Salmo 45:7 dice así: Psalm 45, Tú amas la 7. justicia y odias la maldad. You love righteousness and hate wickedness. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Therefore, God, your God, has set you above your companions Tu Dios te ungió con perfume de alegría. by anointing you with the oil of joy. ¿Cuántos quieren esa unción? How many of you want that anointing? El Señor me ha ungido con su perfume de alegría. The Lord has anointed me with His perfume of Y joy. volvemos a lo que hablamos el domingo anterior. And we go back to what we were talking about on Sunday. La Navidad es alegría Christmas is happiness. y la Joy. Navidad es que estoy ungido en Cristo Jesús. And in Christmas, I am anointed in Jesus Christ. ¿No dice Hechos capítulo 1 versículo 8? Acts 1:8 says, Vas a recibir poder you are going to receive cuando power venga sobre ti el Espíritu when the Santo Holy Spirit comes upon you, y me serás testigo en Jerusalén, and you will be a witness in En Jerusalem, Judea, en Samaria Samaria, y hasta lo último de la and to the tierra. ends of the earth. Primera de Juan 2:27. 1 John 2:27. 2:27. En cuanto a ustedes, As for you,
La unción de Él que de Él recibieron permanece en ustedes. The anointing you received from him remains in you, Y no necesitan que nadie les enseñe. and you do not need anyone to teach you. Esa unción es auténtica, But as his anointing teaches you, no es falsa. it's not real, it's Y real, les enseña todas las cosas. and it teaches you everything. Permanezcan en Él, Be in him, tal y como Él les enseñó. just the way he showed you. Pónganse de pie en esta hora. Please stand up. La Navidad me habla entonces. So the Christmas talks to me about Cristo Jesús en mí. Jesus Christ in me. Tengo su unción. Tengo su unción. I have his anointing. Cristo Jesús en mí. Jesus Christ in me. Soy libre. I am free. No soy más esclavo. I am no longer a slave. Soy libre. I am free. Padre, tú eres fiel. Father, you are faithful. Gracias por tu libertad. Thank you for your freedom. Gracias por salvarnos. Thank you for saving us. Ya no somos esclavos, Señor, del pecado. We are no longer slaves of sin. Somos libres en ti. We are free in you. No somos esclavos del pasado. We are no longer slaves of the past. Somos libres en ti. We are free in you. Un Salvador ha nacido A Savior is born, y quiero celebrarlo, Señor. and I want to celebrate it, Lord. Tú has nacido. You were born, Lord. Allí con tus ojos cerrados quiero hacer esta invitación. And so with your eyes closed, I want to make this invitation. Quizás hay alguien aquí que no ha invitado a Jesús a su Maybe corazón. there's someone that has not invited Jesus into their hearts. Igualmente alguien está viendo en esta hora que no ha invitado a Jesús a Or su maybe someone corazón. is watching that has not invited Jesus into their hearts. Hoy es el día. Today is the day. El ángel dijo a los pastores, The angel said to the shepherds, la noticia es que hoy les ha nacido en la ciudad de David. today a Savior is born. Hoy es el día Today is the day en que Jesús nazca en tu corazón that Jesus can be born in your como tu heart Salvador y Señor. as your Savior and Lord. Si no lo has hecho todavía, If you have not done that quiero yet, que estén con sus ojos cerrados. I want you to please Si alguien no lo close ha your hecho, quiero eyes. que levante su mano diciendo, pastor, yo quiero invitar a Jesús a mi If corazón. someone has not done it, please lift up your Hallelujah. hand and say, I want to do Aleluya, it, gloria a Lord. Dios. Allí con sus ojos cerrados. Here with your Quiero eyes que repitan closed. conmigo esta oración. Please repeat this with me. Padre, Father, vengo delante de ti. I come to you. Te pido perdón. I ask you for forgiveness. Soy pecador. I am a sinner. Confieso mi pecado. I confess my sin. Límpiame. Clean me. Perdóname. Forgive me. Entra en mi corazón. Come into my heart. Sé el Señor de mi Be the vida. Lord of my life. Quiero conocerte. I want to know you, Servirte. serve you, Amarte. love you Todos los días de mi all of the vida. days of my life. Gracias por tu salvación. Thank you for your En el nombre de salvation. Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Y amén. Oh, Cordero Levanta las manos un momento, adoramos al Señor. inmolado, eres el